7 de la mañana, 38 minutos. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con nosotros. ¿Cómo le va, viceministro? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá tratando de entender cómo se da la situación. Y en el mientras tanto, 3 de cada 4 contagiados, por ejemplo, en La Plata, tienen la cepa de Manaos. Eso significa que la circulación ya es comunitaria. De continuar este ritmo, ¿se puede pensar que se generen nuevas mutaciones? Bueno, sí, cuando los virus tienen la costumbre de mutar mucho, lo que sucede es que algunas mutaciones que se producen en estos virus tienen particularidades que hacen que el virus sea más peligroso. Por ejemplo, lo que sucede con la cepa de Manaos, la variante Manaos y la de Gran Bretaña, que son las más conocidas, que ya se encuentran en nuestro país en circulación comunitaria. Lo que sucede es que nosotros nos hemos puesto a estudiar algunos comportamientos poblacionales en donde se salía de la media, y la ciudad de La Plata estaba teniendo una cantidad de contagios que casi alcanzaba a la incidencia de la ciudad de Buenos Aires, que eso nos hizo preocupar, porque se escapa casi al doble que el resto de los distritos de la provincia, y entonces ahí hicimos un estudio poblacional para ver cuánto había de esta variante, y encontramos esta prevalencia que estabas comentando, y que nos preocupa. Seguramente está en otros lugares también, y es motivo también del aumento de los contagios. No es el único motivo, pero son los motivos de aumento de los contagios, y por eso es importante además dar a conocer estas cosas, porque la población tiene que saber para poder cuidarse. Viceministro, consulta clave, y tiene que ver hoy, lunes, a las 7:40 de la mañana, arrancando la semana con los primeros esbozos de las nuevas restricciones. ¿Cómo estamos en el sistema sanitario, que es la referencia absoluta, ¿no?, para determinar en qué medida la cosa es más grave o no respecto a camas? ¿Cómo estamos con la disponibilidad de camas en el ámbito público, en el ámbito privado? ¿Y cuántos pacientes se están derivando de Capital Federal, que está estallada, viceministro? Sí, la situación es esa. Tenemos un aumento importante cotidianamente, todos los días, del porcentaje de ocupación. Nosotros en la provincia tenemos un sistema integrado de todo el sector público, que incluye a los niveles nacional, provincial, municipal, y al sector privado. Tenemos arriba del 75% de ocupación. Esto todos los días se incrementa, y es muy difícil saber cuántos pacientes son de la ciudad y cuántos son de la provincia, porque insistimos con que esto es un entramado social muy grande. Hay muchísimos pacientes, especialmente de prepagas y obras sociales, que ya no encuentran en los hospitales habitualmente, las clínicas que habitualmente consultan en la ciudad de Buenos Aires, y por eso están utilizando muchas de la provincia, pero son pacientes que pueden ser de la ciudad o de la provincia. Esto quiero decir, lo que sucede es que a medida que uno se acerca al epicentro de la epidemia, hay más tensión y más ocupación, y también en los grandes sanatorios de los prepagos en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos de la zona norte, están cerca del 90%, así que estamos en situaciones críticas. No es fácil conseguir una cama para una persona que la necesita en este momento. A toda la población es por eso que le pedimos que se cuide mucho y que no salga si no es indispensable, porque efectivamente si se enferman, la atención está empezando a dejar de ser la atención de la calidad que hemos podido dar siempre. Los millones de escolarizados, de niños, no estamos hablando en edad escolar, son 3 millones, decía ayer el ministro Daniel Goyán, ministro de la provincia de Salud, pero si se le suman los familiares, un familiar que acompaña a los más chiquitos, docentes y demás, se habla de 6 millones, es decir, la mitad de la población de AMBA. Que hoy se llame en la ciudad a abrir las escuelas y a concurrir de manera presencial, ¿qué impacto va a tener en el AMBA? Bueno, esos 3 millones son del AMBA, claro, en la provincia son 5 millones. Exacto. No, el problema que tenemos con esto es que se genera mucha confusión. No todo el mundo tiene perfectamente delimitados los límites políticos de las jurisdicciones. En los medios de comunicación se habla de la vuelta a clases, y eso genera confusión en todos lados. Hay mucha gente que va a la escuela en un lugar y vive en otra, se traslada por transporte público o por transporte individual. La verdad que parece muy responsable, y diría temerario, decir que en las escuelas no hay contagios. Sí, lo que podemos decir es que las escuelas se han comportado muy bien, con los protocolos muy bien utilizados por los docentes y alumnos, y no se consideran un foco de especial preocupación, pero sí, como dicen ustedes, 6 millones de personas movilizándose en contexto de alta tensión sobre el sistema de salud en una epidemia. En ningún país del mundo se lo ha sostenido como como si esto no tuviera ningún impacto. Y aún en aquellos países en donde se decidió, que son muy pocos, que las clases sean las últimas en cerrarse,
se hacían en contexto de el cierre de todas las demás actividades que no sean esenciales. Lo que nosotros se decidió desde el gobierno nacional y en consenso con las jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, fue tratar de preservar las fuentes laborales y las actividades comerciales, industriales, etcétera, durante toda la jornada diaria hasta la noche, y también de reducir la presencialidad de las clases por estos 15 días, porque tenemos que reducir la pendiente de crecimiento de casos, que es tan grave que hoy, como decíamos recién, ya es difícil que el sistema de salud pueda dar respuesta, pero si esto se prolonga en esta creciente en las próximas semanas, no vamos a poder atender a toda la población. Estamos charlando con el doctor Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A propósito de esta última referencia, viceministro, le quería hacer esta consulta. A ver, teniendo en cuenta el pulso que usted ya le va tomando a la calle y a lo que son las curvas de infectados y demás, ¿no? ¿15 días alcanzan? 15 días con estas restricciones, este nivel de restricciones, ¿alcanzan como para provocar verdaderamente un freno de la expansión de la pandemia? No alcanzan como única medida. Seguramente después de terminados estos 15 días de reducción fuerte de las actividades, no vamos a estar en una situación mucho mejor. Lo que sí vamos a estar es en una situación mejor de lo que hubiera sido si no tomamos esta decisión. Eso es lo que queremos primero cortar, que es la tendencia hacia donde estábamos yendo, un aumento muy vertiginoso de los casos, que nos iba a llevar a un lugar del cual sin duda no teníamos capacidad de respuesta. Nuestra idea es que con estos días se corte fuertemente esta incidencia, esta velocidad de casos, y estar todavía con muchos casos para empezar a administrar, para seguir administrando, seguramente con muchos cuidados y restricciones. Nadie piensa que el día 16 se vuelve a la actividad que teníamos hace un mes. Eso no debe suceder. Lo que vamos a tener que hacer es seguir trabajando con estas restricciones. En muchos países del mundo se ha tomado esta idea de golpes fuertes, administrar, luego golpes fuertes, administrar. Hay que ver qué posibilidades tenemos de que esto funcione. Ahora también yo advierto que los atentados a la eficacia de las medidas terapéuticas que está llevando adelante la oposición política también tienen como consecuencia que tampoco se puedan llevar adelante los planes sanitarios adecuados. Por eso creo yo que es temerario y bastante preocupante respecto al impacto que producen en la sociedad. Claro, esa es la clave, digo, a veces las medidas son buenas, pero si no se cumplen o se llaman a desconocer, ¿no? Como lo está haciendo la oposición, hace que los planes se extiendan. Digo, si no cerramos por 15, como estaba previsto, es más probable que sea más largo. ¿Cómo califica, viceministro, esta idea de la reapertura, del llamado a desconocer un decreto nacional? Digo, acá no está en juego las decisiones educativas, eso está claro, sino lo sanitario. Usted que está al frente de esa responsabilidad, ¿cómo califica que la justicia intervenga y que sea utilizado ese fallo local para desconocer un decreto nacional? No, la verdad que es muy preocupante. Uno analiza, revisa la experiencia a nivel mundial, y no hay prácticamente ningún ejemplo de una capital de país que llame a la rebeldía respecto de las decisiones tomadas en materia de cuidado en la pandemia. No se encuentra en la experiencia mundial, es inaudito, y uno debe decir que no se trata de las clases porque está en consonancia con las autoridades del partido político gobernante de la Ciudad de Buenos Aires, al mismo día que sale el gobierno a tomar una medida, a llamar a la rebeldía y a organizar manifestaciones. Quiero decir, si esto fuera un problema absolutamente técnico de qué hacer con una medida tomada, se discutiría de otra manera, en otro contexto, pero no, está contextualizado en un ataque ante las posibilidades de cuidado que estamos intentando implementar. Viceministro, buen día. Sergio Altieri lo saluda, lo llevo a otra área, la que tiene que ver con el fútbol. Se han modificado los horarios de la liga profesional en favor de que terminen antes de las 8 de la noche en el territorio del AMBA, y la duda está con los partidos internacionales. ¿Qué va a pasar? ¿Les van a permitir que se jueguen de noche o no? La verdad que no tomo intervención sobre el tema. Uno podría pensar que si se trata de un evento particular y que se encuentra controlado, monitoreado, es por supuesto sin público, etcétera, podría desarrollarse sin impacto sanitario, y que incluso de alguna manera podría ser hasta una distracción para aquellos que tienen que estar en su casa y que no pueden hacer ninguna otra cosa. Pero la verdad que no tomé ninguna medida al respecto de eso. Supongo yo que serán decisiones que se tomen en la esfera nacional y no desde mi jurisdicción.
no me parece que sea especialmente preocupante si es una sola actividad tan visible y tan reconocible como es un partido internacional de fútbol, pero bueno, me parece que todo se tiene que hacer evaluándolo y con mucho seguimiento. No se trata de eso entonces de que puede ir gente a la cancha y nada por el estilo. Claro. Viceministro, una última, ¿cómo estamos de plasma? Bueno, gracias. En plasma, y quiero dejar esto claro porque también ha habido mucha comunicación en contrario, sí. El plasma ha demostrado en varios estudios que usado en ciertos momentos, especialmente precoces, al principio de la enfermedad, reduce la internación y los fallecimientos. Las complicaciones, sí. Sí, entonces nosotros lo estamos utilizando mucho. La provincia de Buenos Aires es uno de los principales productores y utilizadores del plasma. Tenemos más de 10.000 personas que se han tratado con este tratamiento, pero bueno, ahora comenzó mucho la demanda, el stock que teníamos guardado ha perdido bastante su capacidad, ¿Estamos sin stock ahora? Estamos con muy poco stock y para la demanda que tenemos nos vamos a quedar pronto sin para algunos grupos sanguíneos sin stock. Entonces llamamos nuevamente a una campaña de donación. Gracias por preguntar. Es importante que todos aquellos que han padecido el coronavirus hace poco, sobre todo, que llamen al Cucaiba, o que se comuniquen por las redes sociales o que llamen por teléfono, y ahí vemos la posibilidad de hacer el estudio, a ver si los anticuerpos que tiene uno son suficientes, y a partir de ahí hacer la donación, que para nosotros será muy bienvenida. Perfecto. ¿Con un donante cuántos pacientes pueden recibir el plasma? ¿Aprox? Sí, eso depende, pero puede ser 3 pacientes también. Hasta 3, 4, bien. Sí, 3, 4 pacientes, sí. Perfecto. Bueno, viceministro, gracias por el tiempo y la información. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, buena semana. Buena semana. Nicolás Crepa, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.